Un gusto saludarles. Les damos una bienvenida una vez más a nuestro seminario de cómo iniciar una iglesia sencilla en las casas. Y también les damos la bienvenida a nuestro ministerio. Queremos invitarlos para que ustedes puedan ver nuestros videos en el canal de YouTube Iglesia Sencilla en Casa, para que se unan a nuestro grupo en Facebook Red Global de Plantación de Iglesias en Casa. Y también para que puedan visitarnos en nuestra página web www.iglesiasencillaencasa.org. El tema para hoy es haciendo discípulos. Y yo quiero con ustedes reflexionar en tres pasajes de la Biblia que nos ilustran en esencia el secreto para llegar a ser un discípulo y para llegar a hacer discípulos. Hay muchos pasajes, naturalmente, que hablan acerca del discipulado en la Biblia, pero yo solamente voy a circunscribirme a tres de ellos para que podamos hacer condensada esta lección. Imagínate tú que yo soy un discípulo de Cristo, entonces yo quiero esforzarme en hacer un nuevo discípulo. Pero antes de ello, yo trato de ser un discípulo de Jesús. Me esfuerzo por ser un discípulo de Jesús. Entonces, cuando comparo mi vida y analizo mi vida, me doy cuenta que me quedo corto con el modelo de discipulado del Señor Jesús. Sin embargo, pues miro a los discípulos de Jesús y puedo ver que fue un proceso que ellos tuvieron que pasar. Y es un proceso que empieza o que nace en el momento de la conversión y que dura toda una vida, independientemente de la edad que usted tenga, independientemente de la antigüedad que usted tenga siguiendo a Jesús en su vida de cristiano. Entonces, si usted no pudo llegar a la estatura de Jesús como discípulo, entonces ahora usted se propone a ser un discípulo. Pero como usted no pudo llegar a la estatura del maestro, entonces al discípulo que vamos a formar, pues tampoco va a llegar a nuestra estatura y menos a la estatura de Cristo. Y si así nosotros pasamos, por así decir, este molde, ¿ok? Ese discípulo que yo discipulé hace lo mismo con otro, entonces ese otro discípulo queda corto, luego ese otro discípulo hace lo mismo con otro y ese otro discípulo queda corto. Y entonces eh, ese molde de discipulado se va deteriorando, se va perdiendo, alejando del verdadero modelo de discipulado, que es Jesús. Es como que, por ejemplo, usted saca una fotocopia y luego de esa fotocopia saca otra fotocopia y luego de esa otra fotocopia saca otra fotocopia y llega un punto en que no va a poder distinguir nada, no va a poder conservar esa información en el documento que usted quiera reproducir. Es por eso que nosotros les hablábamos acerca del el ADN de la iglesia, que es el mismo que el ADN del discipulado.
porque la iglesia está formada por discípulos y por ende, pues el ADN del discípulo va a ser el ADN de la iglesia en conjunto. Entonces, el primer pasaje, que es uno de los secretos para que este molde de discipulado no se deteriore, no se pierda, no se desvanezca, este primer texto está en el libro de Mateo 11:28. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, el punto principal aquí es venir a Cristo, llegar a los pies de Cristo. Si nosotros no damos este primer paso, entonces nuestra vida de discipulado va a ser un fracaso. Nuestra vida cristiana va a ser una experiencia triste y sufriente. ¿Por qué? Porque vamos a estar agobiados, vamos a estar eh, consumidos por nuestras cargas físicas, emocionales, psicológicas, morales, espirituales. Pero el Señor nos llama para postrarnos a sus pies y depositar en Él todo lo que nosotros somos. Y entonces Él nos dará ese alivio, Él nos dará ese descanso. Una vez que hacemos este primer paso, viene un segundo paso. Y está en San Juan 15:4. Dice así: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros si no estuvierais en mí. Entonces, el segundo es permanecer en mí, dice Jesús. Venid a mí, y luego dice, permaneced en mí. Cuando nosotros permanecemos en Él, hemos dado el segundo paso. Pero ahora nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que Jesús, dice ahí, permanezca en nosotros. Hacer de nuestro ser la morada de Cristo. De que Cristo venga a vivir en nosotros. Es permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces aquí tenemos la clave del discipulado. Y la siguiente porción de la Biblia es San Juan 8:31. Entonces decía Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Entonces, vuelvo a repetir, primer secreto es venir a Cristo, para que Cristo me dé descanso, para que Cristo purifique mi vida, para que Cristo perdone mis pecados. En segundo lugar, ya que estoy en la presencia de Cristo, ya que estoy a los pies de Cristo, entonces yo tengo que permanecer en Cristo y tengo que hacer que Cristo pueda habitar en mí, Cristo pueda vivir en mí. Es decir, llegar a reflejar el carácter de Cristo, llegar a tener el ADN de Cristo. Recordemos que Cristo vino a reflejar la imagen del Padre. Entonces, si nosotros reflejamos la imagen del Hijo, tenemos que verlo traducido en nuestro carácter, en nuestra naturaleza espiritual, en nuestra naturaleza moral. Y tercero, pues permanecer en la palabra del Señor.
hacer de la palabra del Señor nuestro alimento diario, depender de ella cada día. No depender de las lecciones o las enseñanzas que diga el pastor o la organización o la institución religiosa, no. Es el maestro. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, tiene que aprender las lecciones del maestro, directamente del maestro que es Cristo. Es por eso que Él exige que permanezcamos en su palabra. De manera que yo te aconsejo y te sugiero que si vas a ser un discípulo, vas a discipular a alguien que no sea tu semejanza, no, que sea una copia, un reflejo de Cristo. Y que este discípulo nunca se desconecte de la fuente que es Cristo. Y de que este discípulo permita que Cristo more en él, permita que Cristo habite en él. Entonces nosotros como discípulos, en la iglesia en casa, nos convertimos en el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Entonces, si nos mantenemos conectados a la fuente de vida que es la cabeza, que es Cristo, entonces vamos a convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Y cuando nos toque la tarea de discipular a otra persona, entonces hacer de que esta persona sea un discípulo de Cristo, no un discípulo mío. Que sea una copia de Cristo, no una copia mía. Te invito a que pienses en eso, que reflexiones, que medites y que puedas encontrar en la palabra del Señor estas lecciones, estas enseñanzas. Que el Señor te bendiga.